En verdad este evento es una excusa para conversar con Luis Felipe, a quien quiero y admiro mucho hace mucho tiempo. Ya lo voy a dejar a él que se presente. Pero la idea era hacer como algún tipo de actividad de extensión a propósito de la muestra que está en la sala de archivos donde estaban ustedes, que a su vez surge del libro Gordon Bataclan contra viejas superficies que anda por ahí, publicado este año por la editorial Metales Pesados, que a su vez es el resultado de una pasantía de investigación doctoral en el Canadian Center for Architecture en Montreal, donde está resguardado el archivo de Gordon Bataclan, ¿ya? Entonces, la idea, la excusa, la mentira de hoy día es que vamos a hablar de poesía y archivo, pero en verdad esta es una invitación también para que conozcan a este personaje excepcional, que yo tengo la suerte de ir conociendo cada vez más, que me interesa muchísimo como a nivel intelectual, a nivel estético, a nivel político. Voy a dejarlo a él que se presente, me voy a presentar yo a las personas que no me conocen. Soy Ariel Florencia Richards, soy escritora, investigadora de artes visuales, me considero como parte del post, aunque no lo soy. Yo estoy formada, y lo conversábamos hoy día también, como yo me formé en la Católica Valparaíso, donde estudié arquitectura y diseño, porque no terminé arquitectura, no me la pude. Después estudié estética en la Católica de Santiago y hice un magíster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y actualmente estoy terminando un doctorado en la Universidad Católica. Y lo que hago generalmente es que investigo artistas que me interesan y a propósito de esos artistas invento unas ficciones para estudiarlos, ¿ya? Y aunque Gordon Bataclan, que es más bien arquitecto antes que artista, uno podría pensar, él fue el último sujeto de investigación con el que trabajé y su sujeto de estudio como resultado de ese libro que está publicado por Metales Pesados. Quería dejar con usted a Luis Felipe para que se presente y ahí vamos a empezar nuestra conversación. Bueno, muchas gracias a Ariel por la invitación, a El Posto por abrir el espacio y también por lo que hacen en general. Creo que no solo es una sala muy bonita, sino también está la exposición y abren otras cosas, está la otra sala, entonces hay un montón de cosas súper bonitas, entonces me alegra mucho estar acá. En particular, porque siempre me alegra estar con Ariel, pero acá en particular tiene otra cosa bonita. Yo me llamo Luis Felipe Alarcón, soy filósofo en principio y traductor, eso más como una actividad. Y el encuentro con Ariel tiene que ver con que yo la conocía quizás vagamente, me interesaba mucho lo que hacía y los libros que he publicado últimamente me han permitido entender o acercarme a una cierta parte de Ariel que yo no conocía, que no podía conocer porque solo aparece ahí. Y a partir de eso entonces empezamos a hablar, hicimos un encuentro en la Portales también donde yo trabajo, a propósito del Mata Clark, que también hay que decir era también una excusa para hablar de algo, porque le pusimos Mata Clark, pero tampoco sabíamos bien qué hacer y la cosa era una conversación como acá, y dado que resultó, cuando Ariel me invitó yo dije sí antes de saber qué, sí en general, sí. Entonces parte de esa invitación también es la apertura a la palabra, yo creo, de conversar. Sí, total. Entonces se nos ocurrió un formato que no tiene nada original, pensando que vamos a tener una hora y que más o menos va a empezar ahora. Lo que vamos a hacer es que cada uno va a hacer una breve presentación, después vamos a tener una conversación a la que también están como muy invitadas e invitados a ser parte, de hecho como que es la idea de que sea una conversación abierta. Y más o menos las presentaciones de cada uno duran entre 15 o 20 minutos, no son más que eso, ¿ya? Entonces voy a partir yo, si te parece bien, después seguís tú y después Abril. Bueno, entonces, poesía y archivo, que es el nombre de la mentira de hoy. Para poner en contexto a la gente que está acá por primera vez o que a lo mejor no entiende dónde estamos en un centro de investigación y de documentación que también es una colección. Y si estamos acá es porque de acá surgió la invitación de cuando yo me gané una beca para ir a hacer una pasantía al Canadian Center for Architecture, donde está resguardado el CP138, que es como se llama el archivo de Gordon Bataclan, de que surgiera un libro, ¿ya? Yo fui para allá en calidad de estudiante doctoral, tenía 3 meses para investigar el archivo de Gordon Bataclan porque era parte de mi tesis, pero Sergio Parra, a quien ustedes conocen, que también trabaja acá en El Posto y que es el clásico librero, ¿no es cierto?, de Metales Pesados, me dice, vuelve con un libro, ¿ya? Entonces esa instrucción, invitación, se transforma en un proyecto literario de sacar a Gordon Bataclan de mi tesis y hacerlo libro,
¿ya? Esta serie, para quienes no lo conocen. Está en la exposición de acá. Entonces este personaje, que es poeta también, es el culpable de que exista el libro, y también es uno de los culpables de que hoy día esto se llame poesía y archivo. ¿Ya? También hay que relevar que él ha sido formador de poetas importantes en nuestro país, y que es un poeta excepcional en sí mismo. Entonces, ese es el Canadian Center for Architecture, o por lo menos la mesa en que a mí me tocaba trabajar. Estuve ahí 3 meses, un verano entero, y me gusta mucho esta foto porque, a pesar de que era un lugar hiper tecnológico, había una manera de acceder al archivo que era más bien vintage. O sea, como esta tecnología de ver fotos del pasado en instrumentos que parecían más bien del pasado, versus como esta como tecnología con la que yo trabajaba, me parecía muy bella. Sobre todo ese tubo medio como de Juan Pablo Langlois, ¿no es cierto? Como que le daba luz y electricidad a esa caja de luz. Yo llegué a este lugar con 2 versos de un poema bajo el brazo, que yo estaba segura que iban a ser el epígrafe de el libro que yo iba a escribir. Estas 2 líneas las había escuchado al pasar en un curso. Hay que pensar que yo entré a estudiar el doctorado cuando estábamos en pandemia, entonces tomé cursos en Coursera. ¿Sabes lo que es Coursera? Es como una toma de cursos online como con profesores de cualquier parte del mundo, y un profesor que tenía un curso de género, raza y autobiografía habló al pasar de Conti Collen, un poeta al que yo no conocía. Habló del libro Color, donde está Tableau, y yo leí Tableau y me pareció como que estas 2 últimas frases podían inaugurar de alguna manera en inglés la investigación que yo iba a hacer. Y esta intuición no tenía mucha razón de ser, pero estos 2 versos se fueron anotados en un cuadernito. ¿Ya? Entonces yo me iba a estudiar a Gordon Matta Clark, un artista, arquitecto, formado, hijo de Roberto Matta, hijo de la pintora surrealista Anne Clark, que había hecho obra principalmente durante los 70 en la escena de arte contemporáneo del Soho, ¿ya? Una escena de niños ricos jugando a ser pobres en una ciudad que está en la ruina económicamente y también en la ruina visualmente. El Soho es un barrio que queda olvidado por una planificación urbana que no llega a ser, digamos, y queda como unos bodegones en ruina, y ahí surge toda una escena de arte conceptual en Nueva York en los 70. No vamos a hablar de eso ahora. Pero a este personaje yo me iba a ir a estudiar, cuando él se hace una exposición de Gordon Matta Clark en Chile en 2009, Valdemar Summit lo presenta en el Mercurio como el desconcertante horadador de espacios, ¿ya? Entonces tiene toda una aura de antihéroe o de niño maldito, que destruye espacios, que es rebelde, que se trepa en los edificios, que los abre por la mitad. Entonces yo me iba a estudiar a este personaje, ¿ya? Y sentía que esta frase o estos versos de alguna manera resonaban con esto, ¿ya? No sabía por qué, pero sentía que resonaban, ¿ya? Con esto, ¿ya? Entre el rayo, el trueno, más de esto más adelante. Sin embargo, en el Canadian Center for Architecture me encuentro con todo menos con lo que yo pensaba. Entonces, si lo que yo conocía era esta versión mental en blanco y negro, como sacaba una película de Ingmar Bergman, ¿no es cierto? Como allá habían fotos a color que volvían las obras de Gordon Matta Clark de alguna manera un poco más doméstica o más imperfecta o más parecida a algo que uno conocía, y más que Gordon Matta Clark estaba Gorby allá, ¿ya? Porque estaba reservado todo su archivo ahí, desde que él nace hasta que él muere, están los archivos de la madre y de las novias. Entonces el nombre, el apelativo Matta Clark, muy cooptado por la Academia Norteamericana, especialmente por la Academia de Arquitectura, un poco palidecía ante este archivo donde habían fotos a color, fotos de un niño Gorby, fotos de un niño, o sea, habían archivos de un niño poeta también. Este es un poema muy bello que él escribe cuando tiene 8 años, que para mí fue como una especie como de prisma a través del cual empecé a investigar el archivo, porque me parecía que desde muy temprano, y por eso lo traje porque estamos en el contexto de poesía y archivo, inauguraba la estética de Gordon Matta Clark, ¿ya? Entonces dice como, me pregunto cómo se sienten las montañas tan arriba en el mundo y cómo se siente el mundo rodando abajo del cielo, ¿ya? Entonces para mí, en este poema escrito por Gordon Matta Clark en 1950, es decir, en la misma, este es el autor de este poema,
inaugura como esta forma de ver el mundo en que no hay arriba sin abajo, ni adentro sin afuera, ni aquí sin allá, y que la mirada de la acción de este futuro arquitecto se van a depositar justamente en los intersticios, ¿no es cierto? En lo que está entre estos binarios, ¿ya? Arriba, abajo, adentro, afuera, fachada, interior, bla, bla, bla. Entonces como que esto me empezó a dar un poco de lata, digamos. Esto ya era como el Gordon Matta Clark que conocíamos, versus esto, que era un niño desconocido que se había transformado en un arquitecto, que también era poeta, y empezó el archivo a ser relevante para leer sus obras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta obra que es de 1975, en la Bienal de París, él la hace... es una obra muy leída de Gordon Matta Clark, ¿ya? Porque este es un edificio de 1700 que él abre, está dándole la espalda al futuro Centro Pompidou, ¿no es cierto? Entonces la gran novedad de esto es que los peatones de París ven por primera vez en 300 años cómo vivían los inquilinos de este departamento, ¿ya? Y eso provoca una especie como de estupor. El diario comunista L'Humanité dice que esto es una vergüenza, digamos, porque debieran estar pensando en barrios obreros en vez de andar como, qué sé yo, perforando edificios. Y esta es una obra muy leída, una obra icónica de Gordon Matta Clark, pero resulta que él la hace en París mientras su hermano gemelo Batán, con el que están ahí destruyendo ya tempranamente una cajita, está sufriendo un brote esquizofrénico en su casa, en la casa de Roberto Matta, en París. Entonces, mientras él está perforando un edificio y haciendo toda una lectura con la ciudad, el archivo contaba que había una beta personal de él como filial, muy trágica, ¿no es cierto? Entonces eso se empezó a transformar para mí en una forma de mirar. La biografía de Gordon Matta Clark marcaba unos hitos en que cuando sus obras habían sido hechas también pasaban cosas a su nivel personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta obra que se llama Splitting, que es de 1974, coincide con el término de su relación afectiva con Carol Goden, una bailarina con la que tiene una relación de 4 años, digamos, que es la que le enseña a documentar, a sacar fotos, a también ocupar el cuerpo. Y si uno volvía a leer esta obra Splitting, que se ha leído como una obra súper mental, súper intelectual, el nombre mismo Splitting refiere también a un término, o sea, Splitting se le puede decir a una relación cuando termina también. Entonces, este tipo de datos constituyeron lo que se transformó el libro, ¿ya? El libro es eso, en el fondo es como la biografía de Gordon Matta Clark puede despejar o correr paralela a su obra, ¿ya? Sin embargo, este libro, como apareció Gorby en el CCA, yo me nublé y se me olvidó que tenía epígrafe esto, y se me olvidó, realmente se me olvidó que yo partí este proyecto con un epígrafe de Conti Collen y que estaba anotado en el cuaderno y se perdió. Eso en el volumen de 3 meses y después de la edición con la Paula Barría, y se me olvidó, y cuando hubo que poner un epígrafe, puse un epígrafe de Javier Guerrero, estudioso del archivo, que dice: las pieles de estos archivos suelen despertarse ante aquellas manos que incluso se acercan a ellas con la tierna discreción, hay una además, de la primera vez, ¿ya? Javier Guerrero es un súper padrino de esta investigación y es el autor del epígrafe que le corresponde al libro, pero no era el que originalmente estaba pensado para hacer, ¿ya? Entonces, cuando viene la invitación de Antonio Echeverría para hacer una exposición en la sala de archivos del Posto sobre la investigación que le dio origen al libro, yo dije, voy a recuperar esa cuña perdida, esos versos perdidos de Conti Collen que le habían dado origen a la exposición, y lo voy a invitar a ser parte. Entonces así surge Eternidad a corto plazo, que es la exposición que ustedes ven allá, ¿no es cierto?, curada por Antonio, en la que está volcado el diario de ella, que es el personaje que yo me invento para contar el libro de Matta Clark, con algunas imágenes de la investigación. Entonces, muy brevemente, Conti Collen, ¿ya?, poeta norteamericano, ícono del renacimiento del Harlem, un movimiento de principios del siglo XX, 1920 y tanto, 20, por ahí, 40. Del 20 al 40, autor que fue abandonado por sus padres, recogido como por múltiples familias a lo largo de su infancia, que de alguna manera es un sujeto súper brillante, termina estudiando en Nueva York y después en Harvard, y publica su primer volumen de poesía a los 22 años, ¿ya? Que se llama Color, que está ahí, y ahí está el poema entero, del cual las 2 últimas frases
eran las que yo había elegido durante pandemia, desde la comodidad de mi casa, vía Coursera, para que fueran la puerta de entrada de la investigación a Mata Clark, ¿ya? Ya vamos a leer traducciones de este poema, pero sí yo quiero compartirles que yo no sabía por qué esos dos últimos versos eran la puerta de entrada a la investigación, pero estaba segura de que eran, ¿ya? No tenía ninguna duda. Para mí esto, that lightning, brilliant as a sword, should blaze the path of the thunder, resonaban con estas imágenes que yo veía de Mata Clark, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de pensar, habiendo hecho todo este trayecto, por qué estos dos versos resonaban con esto y con todo lo que yo vi de Gordon Mata Clark, me sirvió mucho pensarlo a través de José Esteban Muñoz, un teórico del género que nace en Cuba, pero que hace hogar en Nueva York, digamos, adosado en Guayú, creo. Y él tiene este libro que escribe originalmente en 2009 y que se publica en español 10 años después, cuando él ya murió, ¿no es cierto? Él muere en el 2013, creo. Y acá hay una manera de pensar lo queer que a mí me pareció que me ayuda a entender por qué esos dos versos de Cullen me abrían la puerta de entrada a lo de Mata Clark. Entonces él dice, lo queer, Muñoz dice, lo queer aún no ha llegado, todavía no somos queer. Puede que nunca lleguemos a tocar lo queer, pero podemos sentirlo como la cálida iluminación de un horizonte imbuido de potencialidad. A mí como esa descripción como que me conmueve mucho y me parece que por ahí me ayudó a entender que esos versos de Cullen, que era un hombre que aparentemente sentía tanto deseo como por hombres como por mujeres, se casó con una mujer, digamos, pero eso no impidió que se enamorara de hombres, encriptan en esas dos últimas líneas de su poema cierto anuncio o potencia de algo que puede ser, pero que todavía no es. Lo conversábamos hoy día en la mañana, ¿no es cierto? Entonces, son estas condiciones de anuncio y de potencia las que ahora entiendo que resuenan con la obra de Gordon Mata Clark, ¿ya? No les voy a explicar por qué, porque eso sería como hacer una segunda tesis doctoral y es un pensamiento que está en curso, pero sí, y ahora les voy a compartir un par de traducciones. Creo que hay algo como en el anuncio y la relación con el trueno o la potencia del relámpago que resuenan no solo a nivel estético con las obras de Gordon Mata Clark, sino que a nivel político. Uno podría pensar de lo que significan esos trabajos, y sobre todo a nivel conceptual. ¿Qué es lo que está pasando ahí que todavía no es, que está a punto de ser, que puede ser, pero que conoce también la amenaza del derrumbe, ¿ya? Hay que pensar que todos los edificios en los que Gordon Mata Clark hizo obra en algún momento hoy están derrumbados, salvo el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, donde está preservada una de sus últimas piezas. Como Gordon Mata Clark, como yo le copié un poco la metodología a Gordon Mata Clark y la adopté como un modelo de vida también, él trabajaba de manera muy colaborativa, ya nunca trabajó solo, jamás. Él es mellizo, después reemplaza a su mellizo por su novia, y por su novia por su otra novia, y su novia por su otra novia, y sus colaboradores, y sus hermanos postizos, que son sus compañeros de... En el fondo él siempre creyó en una especie de red de trabajo, ¿ya? Jamás en la autoría individual. Hay un libro muy hermoso publicado en Metales Pesados que se llama Pequeña Ecología, que ocupa ese término, digamos, para referirse a la escena del Soho, como una pequeña ecología colaborativa entre personas. Entonces yo dije, si voy a hablar con Luis Felipe, digamos, que también es parte de mi pequeña ecología, voy a invitar a 3 amigos a que me ayuden a traducir también esos dos últimos versos del poema. Entonces les quiero compartir las versiones que hicieron Tomás, Franco y Fernando, que son otros 3 amigos a los que invité a jugar con esto. Entonces esta es la traducción de Tomás. Dice, voy a mostrar el poema entero antes para que sepamos qué hay acá. Entonces van un chico negro y un chico blanco, van tomados de la mano cruzando la calle.
al chico blanco se refiere como el golden splendor of the day, o sea, el esplendor dorado del día, y el chico negro es como the sable pride of the night, el oscuro orgullo, azabache orgullo. El azabache orgullo de la noche. Desde las cortinas bajas pareciera ser como la gente oscura mira y aquí la gente blanca habla, indignados de que estos dos se atrevan a caminar al unísono, haciendo caso omiso a las palabras y a las miradas, mientras ellos pasan, no se asombran de que, y esta es la parte que está traducida acá por mis amigos, dice, no se asombran de que, o indiferentes a la mirada y la palabra, atraviesan imperturbables ese relámpago brillante como espada, debería refulgir en el camino del trueno. Esa es la traducción de Tomás. Esta es la traducción de Franco, dice, sin notar miradas ni decires, ellos pasan, no hay nada sorprendente en el rayo que arrasa, brillante la ruta del trueno. Y por último la de Fernando Pérez, que dice, indiferentes a las miradas y el murmullo, ellos pasan sin asombrarse de que el rayo brillante como una espada ilumine el camino del trueno. Y con eso le doy paso a Luis Felipe y después tendremos conversación. ¿Quieres alguna diapositiva en especial para mientras quiero dejarla de Fernando porque yo soy mucho más experimentado en la improvisación, entonces escribí una cosa, muy oral, pero escribí una cosa. Pero mi primera sorpresa fuera del texto es que, claro, yo muy torpemente lo traduje para decirlo, pero no se me ocurrió preguntarle a alguien. Pero creo que si lo hubiera preguntado a alguien, lo hubiera preguntado a Fernando, que es un traductor que admiro mucho, que tiene unas traducciones preciosas y que tiene la gracia de que, bueno, trabaja en un sitio, internet, y que ha hecho una cosa que a veces hacer 3 versiones del mismo poema. Sí. Y eso, cuando uno se dedica a la traducción, es muy lindo de ver, porque uno puede notar las diferencias para cualquier persona, pero cuando uno traduce, yo traduzco de francés, no del inglés, entonces también es una lengua bien ajena que me hace cosas cuando veo cómo alguien trabaja en esa lengua que tiene su propio funcionamiento. Entonces voy a dejarle a Fernando ahí de protección. Bueno, lo primero que quiero decir es que a diferencia de Ariel y de tanta gente que yo admiro, yo no escribo. O bien lo hago, pero en otro sentido. Es decir, escribo papers, reseñas, cursos, escribo ponencias. Es trabajo académico en el fondo. Y de modo que aunque como tanto físicamente escribo, no soy escritor. Eso es lo primero. Soy a lo más un lector. Y con el archivo me pasa algo parecido. Es que mi experiencia se reduce a consultarlos. Y eso ni siquiera pasa tan seguido. No lo hago muy seguido, pero lo he hecho. Entonces tengo una cierta experiencia pasiva de eso. Y entonces cuando pienso que la invitación me dio la oportunidad de pensar, que me digo a mí mismo, lo digo en el sentido en que realmente no me había parado a pensar en la relación entre poesía y archivo. Entonces me da la ocasión para pensarlo, a diferencia de ese otro tipo de trabajo que yo hago, el que me invitan porque yo ya sé de eso. Soy un trabajo especialista, entonces yo voy a hablar de algo que ya sé. En principio, siempre hay sorpresa, pero en principio me invitan porque sé, o eso creen, pero en este caso no. Pero entonces, bueno, como ya acepté la invitación y les conté que la acepté sin pensarlo además, me voy a aventurar de todos modos con algo. Y ese algo es, en principio, muy simple y más que una teoría acabada, es una especie de esquema que además tengo acá, un esquema que hice antes, o de huella de lo que esta invitación abrió en mí, y sobre todo lo que abrió el poema de County Cullen, que está ahí, y que estaba en el centro de esta invitación. Cuando él me invitó, me dijo cuál era el poema. Entonces, todo el rato que pensé en qué hacer, yo estaba pensando en el poema. Hay una traducción un poco rápida que hice, pero que puede ser útil para lo que yo quiero hacer, y como ya vi en el poema, lo puedo simplemente leer. Yo lo había hecho así. Brazo con brazo prendidos cruzan el chico negro y el blanco la calle, el dorado esplendor del día, el azabache orgullo de la noche. Desde las persianas bajadas el oscuro fija la mirada y aquí el pálido habla, indignados por el atrevimiento que estos dos han tenido caminar al unísono. Ajenos a la mirada y la palabra, pasan y no notan la maravilla, que el rayo brillante como una espada le ilumina el sendero al estruendo. Hay muchísimas cosas que decir sobre el poema, por supuesto, la distribución racial de las reacciones, por ejemplo, en la que los negros miran y los blancos hablan. Habría también que hablar sobre ese dejo de esperanza que aparece al final, ese rayo que está emparentado con el esplendor del día que aparece en el primer párrafo, y que ese esplendor del día le ilumina el camino al trueno que, y eso sí, como cualquiera que haya visto una tormenta sabe, es algo que pasa o que surge de lo negro. Si alguien está en una tormenta sabe que uno le ilumina el rayo,
pero el estruendo normalmente aparece en lo oscuro, aparece de lo negro. Pero lo que quisiera hacer ahora es partir en realidad de otro lado y de algo así como una escenografía del poema. Algo en el poema a mí, y lo hablamos un poco hoy día con Ariel, me hace pensar, aunque no lo dice, que las ventanas apersianadas desde las que uno habla y otros miran están en altura, de que se trata de un edificio entonces, y que la escena, al menos en mi mente, pasa en la ciudad. En una ciudad moderna estadounidense en todo caso, entonces con luces, con ruidos, con edificios de ladrillo. Esto podría no tener ninguna importancia, ser solo un detalle, a veces pasa eso, pero la tiene en este caso. Y si la tiene, me parece, es porque la ciudad, cada ciudad, tiene una cadencia, una tonalidad que un poema sabe captar. Podría hablarse, como lo hace Jean-Christophe Bailly, al que yo admiro mucho, de frase de cada ciudad. Jean-Christophe Bailly habla en un texto chiquitito que se llama Caminar por la ciudad, dice, bueno, hay frase arlesiana, hay frase nanciana, hay frase parisina, hay frase... Están al lado de la ciudad, pero son frases distintas. Y habla también de la frase de Brooklyn, que no es la frase de Nueva York, es la frase de Brooklyn específica, etc. Entonces me tomo de esa idea de frase para decir que una ciudad impone una cierta cadencia, una cierta tonalidad y que ese poema la capta. Y entonces que la cuestión podría tratarse de una exactitud o una correspondencia entre la frase de una ciudad y la frase de un poema. Y el primer punto entonces es ese, y que tiene cierta relación, me parece, con Mata Clark, en el sentido en que la ciudad no es solo una decoración o una escenografía, en que las calles, los letreros, las casas, los edificios forman una sintaxis bien particular. Y que modificarla entonces, abrir espacio, cerrarlos, es alterar, a veces para bien y otras para mal, esa frase que es cada ciudad. Se lee distinto y se te impone distinto, al ritmo incluso de atravesar la ciudad. Por eso creo se puede partir de la relación entre poesía y ciudad para hablar de este poema de Collins. Es el primer punto, de poesía y ciudad. La distribución de las reacciones habla ya, de hecho, de esas reacciones de mirar o hablar, de un Harlem en el que conviven negro y blanco, en el que es posible que los negros y los blancos caminen por la calle, habiten un edificio, pero cuya estructura misma permite la mirada y el habla, es decir, esta cosa desde arriba, que es lo que hace cualquier persona copuchenta como yo, que en mirar, ya que hay ventana, uno mira hacia abajo. Entonces hay una estructura de la ciudad que permite el poema en parte. Y también porque hay un espacio público, que es por donde pasan, un espacio abierto, pero sometido al juicio, que es el riesgo del espacio público. El poema entonces, y hablo en particular de cuadro o tableau, que es el nombre, que es el título original y que no me atrevería mucho a traducir porque es una palabra extranjera para la lengua inglesa, se llama tableau, no se llama cuadro. Ese título da cuenta ya de una cierta configuración de la ciudad. Es un cuadro de un momento, pero hay una cierta configuración que permite que lo que pasa en el poema pase. Eso no podría pasar en una casa de campo, no así. Luego, y ese segundo punto, está la escena misma que pasa en la ciudad y que forma un cuadro, no se habló, y que es un chico blanco y un chico negro, tal vez enamorados, caminan por la calle de esa ciudad. Digo enamorados porque parecen abstraídos, ni siquiera se dan cuenta de la maravilla que constituye el gesto. Es una especie de banalidad, tal vez para los ojos de hoy. No del todo, por supuesto, porque todavía hay quien hablaría, no mirarían si vieran a esa pareja pasar. Pero gracias a gente como Country Cullen y a muchas otras más, la escena se ha vuelto menos significativa y más banal. Y por lo mismo creo, el poema que la capta, es decir, este poema todavía puede funcionar. Tengo la impresión de que cuando uno lo lee no piensa en una cosa muy de época, algo que podría pasar. Porque es una banalidad, en el fondo. Las banalidades pueden pasar todo el tiempo. Son las cosas muy graves las que no pueden pasar. Cuando uno lee un poema de guerra, bueno, eso te remite directamente a ese poema de guerra, uno dice, bueno, yo no estoy en una guerra, tiene una especie de juicio estético de eso, simplemente estético, pero esto es tan banal que uno podría imaginárselo. Acá, con José Miguel de la Barra. Entonces, me parece que esa cosa, digamos, de que el poema funciona porque es una escena muy banal, es que es una especie de no acontecimiento, en el fondo, lo que pasa en ese poema, pero que detona una cadena de evocaciones y de figuras, como el rayo, como el trueno, como la noche, como el día. Detona pensamiento, entonces detona esas figuras, esas evocaciones, pero las detona porque no es tan un acontecimiento, una banalidad, deja espacio para esas evocaciones. Hay otro tipo de poema que a mí me gustan y que hay bellos poemas sobre eso, en que en realidad el acontecimiento satura todo el sentido. Yo no voy a dar ejemplos, pero creo que uno puede pensar, si lee poesía a veces o incluso novela, en una frase o en un poema o en un párrafo en que el sentido en realidad cubre todo el campo significante y uno a veces se siente mal de poder pensar otra cosa porque es muy grave lo que está pasando. O sea, uno lee la prensa y las atrocidades que pasan, si uno se pone a evocar puede sentirse mal.
porque es algo muy importante, pero con la banalidad te da mucho espacio para poder, que es una conversación. Sí, total. Con mucho espacio para poder hacer eso. Entonces creo que el poema depende harto de que esa escena sea muy simple. Y que entonces no por nada se llama cuadro, y la escena es bien poco heroica, es bien poco trágica. Es la evocación la que es heroica, trágica, pero no la escena. Y porque es una escena sin importancia, son dos personas enamoradas caminando del brazo. Pero eso no hay que olvidarlo, se trata de dos chicos, uno negro y otro blanco. Por un lado, entonces, el poema habla de los juicios de una sociedad ante las parejas interraciales, que habla de eso, para colmo homosexuales. Habla también de la dignidad, de la belleza de un amor que sabe oponerse a toda brutalidad. Habla también de una esperanza depositada en la ternura, al final, me parece. Pero sí habla de todo eso, y yo creo que es cierto que habla de todo eso, lo hace a través de evocaciones, de figuras, de metáforas. Entonces uno podría decir que nos da a pensar, no lo muestra, pero lo da a pensar. Pero creo que no está obligado del otro lado decir que en realidad eso es de lo que se trata el poema, quizá. Pero lo que el poema muestra es un cuadro o una escena. Insisto, dos chicos caminando por la calle, no hay mucho más que eso. Por las calles de Harlem, y que esos dos chicos reciben miradas que no ven y reciben palabras que no escuchan. De ese modo uno puede decir de qué habla el poema y disertar sobre eso, uno puede hacer clases sobre este poema y seguro se hacen. Pero estaría obligado, ante la pregunta de cuál es la escena que se describe, a decir algo muy banal, un no acontecimiento en el fondo. Me parece que en general esa es la fuerza de un poema, yo diría que es su puntualidad. Tal vez también su insignificancia, aunque para ser más justo el poema se debate siempre entre una especie de límite entre la insignificancia de la escena y la responsabilidad ante el lenguaje, este poema en particular. Puedo volver sobre eso, pero me parece que ese límite es donde juega el poema. Bueno, voy rápido, pero sentadas esas dos cosas, es decir, uno, que en cierto modo el poema responde a la ciudad, a su sintaxis, a su frase. Dos, que el poema describe una escena mínima, insignificante por sí misma, casi banal. Sentadas esas dos cosas, la pregunta que cabe es ¿por qué escribir un poema? Y una pregunta que me lo puede hacer Ariel también. Digo, ya, fuiste a investigar, pero ¿por qué hacer un libro? No, porque Parra te lo dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué Parra? Habría preguntarle a Sergio como, ¿por qué un libro? Entonces, esa pregunta aparece en la medida en que hay una cierta banalidad y una respuesta. Y creo que aquí uno puede hablar de llamado o de emoción. Porque de uno u otro modo la escena llama al poema y el poeta responde siempre lo mejor que puede, pero responde. Una especie de eso debe ser escrito. Y en ese sentido es como una fuerza que también puede llamarse emoción, si uno rescata un poco pedantemente la raíz de esa palabra, que emoción tiene que ver con un impulso, pero con un impulso que te saca del lugar. El verbo ahí es emovere, que en efecto es mover o trasladar, pero el prefijo e o ex de la emoción, no solo emoción, porque emoción de hecho es movimiento, pero la e de la emoción, que es de ex, tiene que ver con desalojar, con retirar, incluso con abandonar. Y entonces la emoción es algo que mueve, que remueve, que hace salir del estado normal. Y uno puede imaginarse entonces a Canty Cullen quizás viendo esa escena y sintiendo algo, diciéndose algo así como chucha o su equivalente en inglés de la época, emocionándose entonces, en ese sentido tener que moverse, no en un sentido patético de emocionarse hasta las lágrimas, patético no digo en mal sentido, sino de sentirlo, sino de estar obligado a moverse. Por ejemplo, ir a la mesa y escribir. El poema en ese sentido es fruto de una emoción, es la respuesta a un llamado, uno hecho por la escena. Hay otro filósofo al que admiro mucho que no voy a mencionar porque le copio mucho, entonces es denunciarme. Dice en otra parte que hablar o escribir es siempre ser arrancado del mutismo de la contemplación. Si uno está mirando una escena pensando algo, lavando la loza, y si algo te saca y te hace escribir, eso es escribir, o eso es hablar. Lo otro puede ser transcribir. Pero sin esa emoción no existe la escritura o el habla real. Y eso me lleva a algo que me cae bien para lo que quiero decir, que es esta salida del mutismo, y es que algo allá abajo en esa calle pasa y saca de la inercia, de ese silencio contemplativo, y me llama a escribir, o a hablar a veces. Pero lo importante para mí es que el poema guarda la huella de esa emoción, en cierto sentido. No es tanto el relato de la escena, este poema, como la exposición del impacto que ha dejado algo, y deja algo en nosotros también. En ese sentido, la escena en realidad es la emoción, y no los chicos pasando. Lo extraño, y esto lo digo como lector, es que uno pueda percibir ese impacto o esa emoción. El poema, pero en realidad toda obra de arte en general, uno podría decir, tiene la gracia de poder transmitir una experiencia a través de la sensibilidad. A diferencia del ensayo, que es lo que yo practico, es decir, del ensayo académico,
también de una información, de un dato estadístico, de una noticia, la transmisión no se da conceptual o argumentativamente, sino que, para simplificar, se da algo así como por vía sensible, es decir, por vía de los sentidos, simplemente. Por supuesto, uno podría decirse, no hay ninguna sensación que esté totalmente fuera de la racionalidad, y no hay ningún pensamiento, por serio que sea, que esté fuera de una emocionalidad. Pero es quizás una cuestión de orden, es decir, algo que se perciba antes de ser pensado, que es lo que pasa con los poemas a veces. Por eso uno puede disertar, porque primero se percibe, después se piensa. Entonces, y en otro caso, bueno, uno siente y luego piensa en la sensación, o uno piensa y después siente, o busca ejemplos. Esto, por supuesto, es esquemático, pero lo que apunto es que el poema no necesita explicar para poder transmitir algo, y que el poema de Cullen, en principio, ni relata, ni explica, ni representa la escena, sino que la presenta, siempre por vez primera. Esto me lleva al cuarto punto, que es el último, y que bien mirado el primero de otra cadena. Hay una ciudad, y en la ciudad hay una escena. La escena impacta, emociona, deja huella, y esa huella se transforma en poema. Esa es la cadena. Ese poema, entonces, es algo así como una huella de una huella, y lo impresionante, lo maravilloso, es que al recibir la escena nosotros podemos, en realidad no sé cómo, pero podemos revivir imaginariamente la emoción que origina el poema. Algo así como esa pasión del poema, esa primera pasión del poema. Y aunque siempre he creído que es exagerado decir que leyendo uno puede vivir cosas que no podría vivir o que no ha vivido en la realidad, tengo que aceptar que algo de eso hay cuando uno lee poemas como el de Cullen. Algo de la emoción llega a nosotros, se nos transmite sensiblemente. Lo que quiero decir, ustedes ya lo entendieron, yo creo, es que el poema está compuesto de palabras, sí, eso por supuesto está compuesto de palabras, pero de modo tal que encierra, o guarda o mantiene viva una huella. La huella de una experiencia, por ejemplo, y entonces de una vida, de un cuerpo, de un gesto, a veces de una alegría, a veces de una pena. Y que eso es extraño que pueda transmitirse eso, pero ¿qué pasa? Y en lugar de escritura, quizá uno podría decir más ampliamente y más adecuadamente que en realidad la cuestión es la inscripción. Si uno entiende por inscripción el acto general de dejar huella sobre un soporte cualquiera. En el corazón del poema lo que hay es la inscripción del origen como una emoción, y eso puede ser transmitido, pero al hacerlo a su vez nos conmueve, nos emociona, nos saca de la tranquila seguridad y significado usuales de las palabras. Aquí en el poema, por ejemplo, un trueno o un estruendo no es exactamente un trueno o un estruendo. Es una cadena entonces que va de la ciudad al no evento, del no evento a la emoción, de la emoción a la inscripción. Pero esa cadena para el lector, que soy yo, por ejemplo, que además no soy poeta, es una cadena que comienza de nuevo. Comienza de nuevo porque para el lector todo comienza por la inscripción, no por la escena. Cuando lee el poema, lee la inscripción, no lee la emoción. Entonces, la cadena en un punto se invierte. La inscripción, es decir, el poema me emociona, me conmueve, me presenta o me hace ver una escena, imaginariamente un acontecimiento cargado, portador de huellas, que sucede en una ciudad, en un sector de la ciudad, que para este caso es Harlem. Ahora, el punto es que si comencé por la ciudad precisamente porque estoy escribiendo esto, entonces tengo que invertir la cadena. La cadena funciona para los dos lados, pero entonces ahora ustedes reciben por vía de palabras, entonces tienen que hacer la cadena para el otro lado, entonces la cadena es muy móvil. Creo, y este es el último punto, creo que eso pasa con el archivo. Y que eso es algo que a mí me enseñó Ariel realmente, y que eso uno aprende cuando lo escucha hablar de la investigación, cuando uno lee el libro, y que lo pueden ver ahora, captar sensiblemente cuando ven la expo, es que un papelito, una boleta, un boceto, un par de frases en una servilleta, en un papel, toda clase de cosas que uno encuentra en los archivos, es también una inscripción y en ese sentido porta también una huella. Y eso es lo que hace que alguien como Ariel se emocione y reviva esa huella, y es por eso, y tal vez solo por eso, que un par de frases de Mata Clark se vuelven poema en el marco de un archivo. Poema quiero decir no en el sentido en que estaba hablando, en el sentido que estaba hablando, es decir, de una inscripción. Las piezas del archivo así son siempre poemas. No porque estén escritos en verso, porque estén escritos hacia abajo, sino porque toda huella, sino porque son la huella de una emoción primera que detona a su vez una emoción en quien la toma entre sus manos. Insisto en que esto lo he dicho, que lo que he dicho no es ni una teoría del archivo ni una teoría del poema. Sucede que cuando él me invitó a conversar, me pareció natural que el asunto fuera poesía y archivo. Pero cuando me senté a pensar y a hacer este esquemita de qué iba a decir, para empezar la conversación, tuve que interrogar esa obviedad o esa naturalidad. O sea, me tuve que decir, ¿por qué me parece obvio o normal que Ariel relaciona archivo y poesía?
¿Por qué me parecía obvio y natural que en el origen de esta investigación y de esta exposición estuviera un poema? Que ayer me había dicho. Y me pareció totalmente normal. Entonces toda la cuestión fue interrogar por qué me parecía normal y qué relación entonces estaba en mí respecto a eso. Y lo que le acabo de hacer, de hecho, es el esquema de lo que yo pensé a partir de esa pregunta y del poema Tableau. Y que debo decir que no conocía ese poema, conocía a Canon, pero no conocía ese poema, así que es una cosa más que tengo que agradecerte. Entonces sumo al agradecimiento por la sensibilidad, por la generosidad, por la invitación, el descubrimiento de ese poema en particular de Colin que no conocía, pero eso es lo que yo quería para empezar a... Qué lindo. No sé si empezar, pero hablar. Creo que se merece un aplauso como no, esta lectura.